Ok. Ok. Estamos listos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer. Bien, por favor, díganme si se escucha bien. Vamos a ver. Sí, profe. ¿Sí? ¿Te escucha bien? Sí. Vale. Ok, entonces, en la última clase que hicimos, bueno, yo les hice una clase asincrónica. Vale, gracias. Una clase sincrónica, ¿ya? En donde tomé digamos, habíamos quedado en la clase anterior, la penúltima clase, ¿cierto? Eh, Reconstruí toda la geometría, ¿ya? Y deduje, ¿cierto?, la ecuación de los espejos. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que esta fórmula, ¿cierto?, era una aproximación, ¿ya? Cuando los rayos que emergen desde el cuerpo, desde el objeto, son tales que el ángulo de elevación, ¿cierto?, respecto al eje, digamos, al eje óptico, no son muy grandes, ¿ya? Un ángulo relativamente pequeño. En ese caso, nosotros hablábamos de rayos paraxiales, ¿sí? Rayos paraxiales. Y entonces, solamente bajo esa aproximación, nosotros teníamos esta ley, digamos. A menos que se diga lo contrario, vamos a trabajar únicamente con rayos paraxiales en este curso. Así que esto siempre va a ser válido, ¿de acuerdo? Bien, entonces hoy día quiero partir la clase con un ejercicio que no hemos hecho demasiado ejercicio. Así que vamos a hacer uno con espejos cóncavos y después quiero pasar a revisar los espejos convexos, ¿no? Y luego de eso hacer un paralelo, ¿cierto?, entre los dos tipos de espejos, y quiero mostrar que la ecuación de los espejos también es válida para espejos convexos, salvo que el radio de curvatura, ¿cierto?, es negativo. Eso lo vamos a mostrar, ¿bien? Primero, hagamos un ejercicio. De hecho, bueno, este ejercicio está en el libro, ¿ya? Está en el libro, pero bueno, lo voy a discutir por si acaso para que quede claro. Entonces, dice que un espejo cóncavo forma una imagen sobre una pared situada a 3 metros del espejo. Entonces, aquí está nuestro espejo cóncavo. Está nuestro espejo cóncavo. Siempre usted debe dibujar el eje óptico, ¿no? Y entonces nos dice que un espejo cóncavo forma una imagen sobre una pared, ¿cierto?, situada a 3 metros del espejo. O sea, a 3 metros del espejo hay una pared. Supongamos que esa es la pared, ¿cierto? Y aquí hay 3 metros o 300 centímetros, que es lo mismo. Aquí está el vértice del espejo. Acuérdese que cada vez que se habla de una distancia del espejo, por ejemplo, esta pared está a 300 centímetros del espejo, lo que en realidad quiere decir es que está a 300 centímetros del vértice del espejo. ¿Bien?
Entonces, no se olvide que las distancias hasta el vértice se toman, digamos, hasta la línea que pasa por el vértice y es vertical, ¿no? Entonces, hasta ahí se toma la distancia, ¿no? Ya, eso es muy importante recordar, ¿no? A 3 metros del espejo, del filamento de una lámpara de reflector que está a 10 centímetros delante del espejo. O sea, nuestro objeto que es un filamento de una lámpara, dice, bueno, nosotros lo podemos, digamos, ilustrar con una flechita, dice que está a 10 centímetros, ¿no?, del vértice del espejo. O sea, lo que nos están dando es la distancia objeto y la distancia imagen, ¿sí? Porque dice que la imagen de este objeto se forma en esta pared, ¿sí? La pared es como una pantalla en este caso. Entonces, bueno, las preguntas que nos hacen son muy sencillas, ¿no? Nos preguntan aquí, ¿cierto?, ¿cuál es el radio de curvatura y el foco, ¿sí?, la distancia focal? Y en la B, ¿cierto?, nos preguntan cuál es la altura de la imagen, ¿sí? Si la altura del objeto nos lo dan, ¿no?, es 5 milímetros. 5 milímetros. O sea, está ahí, en realidad es esta altura, ¿no? Esa altura. Esa altura, la alturita, digamos, del filamento, ¿no? Bueno, este ejercicio es más que nada como para... No tiene ningún acertijo matemático, la verdad que es muy sencillo, pero nos sirve, ¿cierto?, para aclarar todas las cosas que tienen que ver con cómo aplicar primero la ecuación de los espejos y segundo, el convenio de signos, que eso es muy importante para mí, ¿de acuerdo? Entonces, elegí uno muy sencillo para sacarle el jugo al máximo, para saber si entendemos cómo aplicar los convenios de signos que conocemos, ¿bien? Ya, en primer lugar, yo les recomiendo, cuando ustedes vean el enunciado en la prueba, léanlo más de una vez, ¿ya? No se pongan a escribir cosas hasta más o menos tener una idea de qué es lo que están pidiendo, de qué se trata, ¿bien? En segundo lugar, les aconsejo que hagan un dibujito, ¿ya? A veces, en las pruebas, hay un dibujo y a veces no lo hay, ¿de acuerdo? Cuando no lo hay, significa que los profesores están interesados en medir, ¿cierto?, esa habilidad que deben tener que esperamos que tengan los alumnos, de poder visualizar algo que está escrito en palabras en una imagen sencilla, funcional, ¿no? Si usted se fija, esta imagen, este esquema, ¿cierto?, no tiene que ser a escala, ni tiene que ser, digamos, tan sofisticada, ¿ya? Sí, es una imagen funcional, ¿cierto?, que te sirve para responder de manera satisfactoria la pregunta, ¿no? Ahora, por supuesto, claro, hay ciertas cosas que tú tienes que, digamos, cuidar. Por ejemplo, si estos son 300 centímetros, obviamente, claro, no está a escala. Tú no pones una regla y mides acá, no estoy buscando eso, ¿no? Pero si estos son 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ser más o menos como la tercera parte de esto, ¿no? ¿Cierto? Como más o menos de, bueno, digamos, si multiplico 10 por 30, ¿cierto?, te da 300, exacto. Esto es más o menos la 30ª parte, ¿ya? Pero no tiene que estar a escala, insisto, esto es un dibujo funcional, ¿ya? Ya. Ahora, lo segundo que yo les aconsejo, como el segundo paso, es los datos, ¿ya? Los datos que yo te doy, escribirlos, ¿bien? O sea, de tal manera que no tengas que ver el enunciado, leerlo varias veces para sacar los datos, sino que a medida que vas leyendo, a la segunda o tercera vez que lees el enunciado,
puedes escribir los datos, ¿ya? Y siempre no olviden las unidades, ¿ya? Son muy importantes los datos. ¿Sí? Muy importantes. Ya. Ahora, por ejemplo, un dato que yo no noté aquí, lo noté directo aquí, es la distancia S, ¿cierto? Que es 10 centímetros. Vamos a escribirlo aquí para hacer fuera. Y fíjese que también el S' nos lo dan, que son 3 metros, pero yo podría escribirlo también en centímetros, digamos, para trabajar todo en centímetros, ya que estoy trabajando en la distancia objeto en centímetros. O bien podría trabajar esto como 3 metros y esto como 0,1 metro, ¿sí? Pero para no trabajar con 0,1 mejor trabajo con centímetros, ¿de acuerdo? Pero bueno, el resultado final va a ser igual, ¿no? En una te va a dar en centímetros y en el otro te va a dar en metros. Bueno. Ok, ahora, este paso fundamental es el que no quiero que se salte, ¿de acuerdo? O sea, este paso tienen que hacerlo sí o sí cada vez que hagan un ejercicio de este tipo. ¿Mm? Primero, identificar cuál es el lado de los rayos entrantes y el lado de los rayos salientes, ¿ya? Entonces, lo primero es identificar dónde está el objeto. Aquí está el objeto. Por lo tanto, los rayos salen de este objeto, como sabemos, en todas las direcciones, ¿sí? Por lo tanto, el lado de los rayos entrantes, los rayos entrantes, ¿ya? Los que van de aquí al espejo, los que entran, ¿cierto? Es este lado. Vamos a llamarlo así. Rayos entrantes. O sea, el lado izquierdo, digamos. Acuérdense que cuando me refiero al lado, me estoy refiriendo a este lado del vértice o a este otro lado del vértice, ¿de acuerdo? Así que estamos hablando del rayo entrante, el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Y cuál es el lado de los rayos salientes? ¿Ya? Los rayos salientes, acuérdense que son los rayos que o bien rebotan, en el caso de que fuera un espejo, o traspasan, se refractan, en el caso de que fuera una superficie refractiva, ¿no? En ambos casos se refiere al rayo que ya pasó por la superficie, ya interactuó con la superficie o interfaz. Por lo tanto, en este caso particular, ¿cierto? Como es un espejo, ¿ya? Entonces sabemos que los rayos, sea cual sea su dirección, supongamos va a rebotar. Cualquier rayo va a rebotar. Por lo tanto, como todos los rayos entrantes rebotan, entonces el lado de los rayos salientes también es este lado izquierdo. Salientes, ¿sí? En resumen, el lado izquierdo es el lado de los rayos entrantes y además, en este caso particular, es el lado de los rayos salientes. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque acuérdense que identificar esto es muy importante porque eso me va a determinar qué signo yo le asigno a las variables, ¿cierto? En nuestra ecuación. Acuérdense que esa es la ecuación que usamos, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿qué signo tiene que tener S? ¿Qué signo tiene que tener S', ¿cierto? ¿Y qué signo tiene que tener R? ¿No? ¿Ya? Entonces, bueno, en rigor, si tú te fijas, aquí hay 3 variables, pero están amarradas, estas 3 están amarradas por esta ecuación. Por lo tanto, basta conocer 2 para que la tercera quede totalmente determinada, ¿no? Si yo conozco el signo de S y S', el signo de R está fijado, está condenado, no tengo nada que hacer. O si conozco el signo de S' y R, el signo de S está condenado y así. Por lo general, claro, lo que siempre te preguntan, por lo general es la distancia G, ¿ya? Ahora, en este caso no, porque nos lo dan, ¿no? Pero, bueno, por lo general es la distancia imagen, la que te preguntan, y por lo general uno conoce la distancia objeto y la distancia R, ¿no? Ya. Acuérdense,
según el convenio de signos, el S, la distancia objeto, es positiva cuando el objeto está del mismo lado que los rayos entrantes. ¿Sí? Ese es según el convenio. Por lo tanto, el lado de los rayos entrantes, según vimos, es el lado izquierdo. El objeto está en el lado izquierdo. Por lo tanto, tengo seguridad, ¿cierto?, de que mi S tiene que ser positivo. ¿Qué pasa con el S'? El S', a priori yo no lo sé, ¿sí? A priori yo no lo sé. Pero en este caso particular sí lo sé, porque me están diciendo que la imagen se forma también a este lado, en este caso, sobre esta pared, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense que el S', acuérdense, es positivo cuando la imagen, el S es con el objeto, el S' es con la imagen, cuando la imagen está del mismo lado de los rayos salientes, ¿ya? Entonces el S' es positivo y negativo en otro caso. Por lo tanto, como el lado de los rayos salientes también, como vimos, es el lado izquierdo, y como nuestra imagen nos dice que está aquí, por lo tanto, la imagen ya está en el lado de los rayos salientes y por lo tanto, este también debería ser positivo. ¿Sí? Por su parte, el radio de curvatura, acuérdense, es positivo cuando el centro de curvatura está del lado de los rayos salientes. ¿Ya? Acuérdense eso, lo dejamos escrito, usted se lo tiene que saber de memoria. ¿No? El radio de curvatura será positivo si el centro de curvatura está en el lado de los rayos salientes. Bueno, en este espejo convexo, ¿cierto?, claramente el centro de curvatura está a este lado. No sé dónde está, pero no importa eso. Lo importante es que está al lado izquierdo, aquí. Y este es el lado de los rayos salientes. Por lo tanto, este también tiene que ser positivo. ¿Sí? Ahora, por supuesto, insisto, basta con que uno de estos dos sea definido su signo para que el tercero quede definido. La ecuación tiene que ser coherente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, ¿sí?, ahora que estamos ya seguros de cuáles son los signos de las variables, ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que me están preguntando en este caso es el R, ¿no? Es el R. Entonces, nos dan S y S' y ya sabemos que tienen que ser positivos, así que simplemente colocamos aquí los datos. El S es 10, el S' es 300, ¿sí? Todo en centímetros, ¿no? En la ecuación no voy a colocar las unidades la coloco al final. Fíjense que las unidades las coloco en los datos, ¿ok? En la ecuación, no, salvo cuando coloque el resultado final de R. Ok, aquí yo puedo, no sé si aquí puedo notar, tengo el resultado, ¿no? No perder tiempo calculando. Bueno, ya, hagámoslo. Dos partidos por R. Esto es, ¿cierto? Se multiplican y aquí tenemos 300, ¿cierto?, más 10. ¿Sí? O sea, tenemos 310 dividido por 3000. Puedo dividir por 10, me queda 31 dividido por 300. Eso sería 2 partido por R. Por lo tanto, el R nos daría el R medios sería
300 dividido por 31. ¿Sí? Doy vuelta a esto, doy vuelta a esto. Por lo tanto, el R nos estaría quedando 600 dividido por 31. No sé si me habré equivocado, a ver. ¿Alguien lo puede calcular? Si alguien me dice cuánto es. Me da 19,3. Sí, 19,35. Sí, 19,25, correcto. Ok, sí. 19,35. Bueno, 19,4 si usted quiere ahí redondearlo. Fíjese que al final le pongo la unidad. Ahora, insisto en esto, alumnos, por lo menos una vez tengo que decirlo, ¿ya? Yo, incluso en los libros, en algunos textos, de hecho la mayoría de los textos, lo ponen así, 1 dividido por 10 y le colocan centímetros, 1 dividido por 10 centímetros. Eso tampoco está mal, ¿ya? No está mal, ¿ya? Pero es como decirlo, poco elegante, ¿ya? O sea, acarrear unidades es como de cabros chicos, ya es como de niños de liceo, nosotros ya estamos grandes, ¿ya? Así que el convenio que hacemos es, insisto, poner las unidades, poner los datos en sus unidades correspondientes, o si usted, las que usted prefiera, porque aquí tampoco estás obligado a trabajar con metros. Ahora, ¿cuándo estás obligado a trabajar con el sistema internacional? Cuando tienes metido alguna constante física, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos, por ejemplo, la ley de Newton, ¿cierto? Supongamos de la gravitación, y a ti en el colegio te decían, bueno, la masa 1 vale tanto, la masa 2 vale tanto, la distancia entre ellas vale tanto. Y tú sabes que esta G, ¿ya? Esta G es una constante que tiene un valor conocido, ¿cierto? Que 6,67 por 10 a la menos 11, newton metros cuadrados partido por kilogramo cuadrado, o algo así creo que. Entonces, en esta constante, si tú quieres expresar las masas en gramos, por ejemplo, tendrías que cambiar la constante. Entonces, no te conviene porque conoces el valor en el sistema internacional de la constante G. Por lo tanto, ahí, cuando hay metido una constante física, tú estás más o menos obligado, o te conviene más, digamos, expresar todos los datos del sistema internacional. Lo mismo que pasa en física 2 con la ley de Coulomb, ¿cierto? Donde aparece la fuerza entre dos cargas, ¿cierto? Aparece la constante Coulomb, aparece la carga 1 y la carga 2, y ahí tú dices, bueno, esta acá está en el sistema internacional, 109 por 10 a la 9, y estas cargas, entonces, la idea es que se expresen en coulombios, porque si no, tendrías que cambiar la constante, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí, fíjate que acá no, aquí no hay ninguna constante física, esta es una expresión geométrica, ¿no? Así que no tienes ninguna obligación, ¿cierto?, de expresar las cantidades. Si quieres puedes expresar en milímetros, centímetros, lo que quieras, ¿bien? Quería aclarar eso. Ya. Note que el R nos dio positivo como tenía que ser, ¿ya? Un R positivo, como vamos a ver más adelante, es propio de los espejos cóncavos, perdón, ¿ya? Los espejos cóncavos se caracterizan por tener radios de curvatura positivos, ¿ya? Y como vamos a ver en un rato más, los espejos convexos, que son lo contrario, se caracterizan por tener radios de curvatura negativos. ¿Bien? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Otra cosa que nos piden en este ejercicio es calcular la altura de la imagen si conocemos la altura del objeto, que son 5 milímetros. ¿Ya? Entonces, basta que usted aplique, ¿cierto?, el aumento, la fórmula del aumento, aumento lateral. Si usted recuerda, el aumento se define como la razón, ¿cierto?, entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Y por otra parte, vimos que geométricamente esto es igual a menos S' partido por S. Eso lo vimos que era una relación geométrica, ¿no?
Entonces, fíjese que yo conozco estas dos distancias. Este menos, fíjense que viene por defecto, viene por fórmula. Lo tengo que respetar. El S' es 300. ¿Sí? 300. 300. Y el S es 10. ¿Sí? 10. Por lo tanto, el M, ¿cierto? Es menos 30. Menos 30. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice esto? A ver, antes de calcular, voy a borrar. ¿Qué es lo que me dice esta expresión de M? ¿Sí? Acuérdense que el M, según vimos la última clase, te dice dos cosas. ¿Ya? Te dice dos cosas. Primero, te dice que si el signo de M, el signo, es positivo, significa que la imagen es derecha, vale decir, apunta hacia el mismo lado donde apunta el objeto. En este caso, si el objeto es una flechita que apunta para arriba, por eso usamos flechas, la imagen también apuntaría para arriba. Pero si el M es negativo, significa que la imagen está invertida, ¿cierto? Y apuntaría para abajo, ¿no? Y este es el caso. Este es el caso. ¿Ya? La imagen, todavía nosotros no sabemos formar imágenes, lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Cuando formemos imágenes, a través de la técnica de los rayos principales, que vamos a aprender después, usted se va a dar cuenta y vamos a ver geométricamente que la imagen formada aquí tendría que ser invertida. ¿Ya? Lo primera cosa. La segunda cosa, vamos a colocar aquí, imagen invertida. Y la segunda cosa que nos enseña es que el valor absoluto de n, vale decir el 30, ¿cierto? Es mayor que 1. Mayor que 1. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Significa que la imagen es alargada. Vale decir, es más larga que el objeto. De hecho, como m nos dio menos 30 y m también es i' partido por i, o sea, definición, ¿cierto? Ojo que aquí, claro, aquí nos interesa el valor absoluto. ¿Ya? Nos interesa el valor absoluto, nos interesa 30. No es que me esté comiendo este signo, lo que pasa es que esta es una razón entre alturas. ¿Ya? Este signo menos, de acuerdo, viene por fábrica, eso estoy de acuerdo, pero este signo menos solamente te habla de si la imagen es derecha o invertida. Para yo sacar el tamaño prima, yo considero el valor absoluto, ¿de acuerdo? O sea, si quieren ser rigurosos, el valor absoluto, ¿de acuerdo? Y eso es 30. ¿Bien? Entonces, fíjense que I', la altura de la imagen, es 30 veces entonces la altura del objeto, que nos dicen que son 5 milímetros. ¿Ya? Y de nuevo, aquí no es necesario cambiar esto a centímetros, porque este 30 no tiene dimensiones. Este 30 fue una razón, es un m, no tiene dimensiones. Por lo tanto, este 30 va a multiplicar a lo que hay aquí nomás, no tiene dimensiones. Por lo tanto, esto lo puedo seguir expresando en milímetros y la respuesta son 150, me quedan milímetros. Usted quiere la puede expresar en centímetros si quiere, pero no es necesario. ¿Sí? Entonces, en resumen, la imagen es alargada 150 milímetros, es 30 veces más larga que el objeto, y además tendría que ser invertida. ¿Sí? Insisto, por ahora no nos interesa dibujar la imagen porque todavía no aprendemos a hacer eso. Lo importante es saber usar bien la fórmula. ¿Bien? Ya. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Puede seguir? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, no hay dudas. Bien. Entonces ahora revisemos los espejos convexos.
Un espejo convexo es lo contrario a un espejo cóncavo, en el sentido de que la concavidad ahora no está apuntando hacia el objeto. O sea, supongamos que hay un punto aquí, un objeto puntual. Fíjese que ahora este objeto está en el lado convexo del espejo. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la ecuación de, en este caso, la ecuación del espejo? ¿Cuál será? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿necesitaré otra ecuación que la que ya conozco? La respuesta es no. Puedo usar la misma ecuación que ya conozco de los espejos, pero tengo que saber qué modificación hacer. Entonces, lo primero que notamos es que el centro de curvatura, supongamos que está aquí, está no en el lado del objeto, ¿sí? No está en el lado del objeto. Entonces, fíjese lo siguiente. Cualquier rayo, voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo aquí. Cualquier rayo que salga desde este lado, este es el lado de los rayos entrantes. Este es el rayo entrante, ¿ya? Pero como es un espejo, entonces van a rebotar y entonces también este es el lado de los rayos salientes. ¿Ya? O sea, el lado izquierdo, una vez más, es tanto el lado de los rayos entrantes como el rayo saliente. Entonces, fíjese que el centro de curvatura, ¿cierto?, no está en el lado de los rayos salientes. Por lo tanto, según nuestro convenio tercero, el R tiene que ser negativo. Acuérdense, el R es positivo cuando el centro de curvatura está en el lado de los rayos salientes. Pero ahora el centro de curvatura no está en el centro de los rayos salientes. Por lo tanto, en los espejos convexos siempre se va a cumplir eso. Siempre se va a cumplir. Así lo voy a caracterizar, ¿sí? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando uno les pone una prueba a los alumnos, la prueba les dice un espejo convexo tiene tanto radio, ¿cierto? Se coloca un objeto. El alumno tiene que asumir de que el radio de curvatura es negativo, ¿ya? Es una característica del radio del espejo convexo. Así lo voy a diferenciar del cóncavo, en donde el R es positivo. Bueno, eso es lo primero que hay que tener claro. Alumnos, antes de seguir, una pregunta: ¿se ve la imagen grande o se ve en el mosaico? Yo veo bien. ¿Se ve solamente la imagen de la pizarra o se ven los cuadros de ustedes? Yo veo bien, profe. Ya, allá, o sea, la grabación se va a ver bien, alcanzan a ver los letras y eso me interesa saber porque yo lo veo chiquitita. Ya. Sí. Ya, ok. Sigamos entonces. Tenemos que aplicar ahora la misma lógica. Voy a borrar aquí los rayos, que era solo un ejemplo, para que nos diéramos cuenta cuál es el lado de los rayos salientes y entrantes. Ya. Tenemos que aplicar la misma lógica que aplicábamos en el caso de los espejos cóncavos. ¿Me explico? Primero, identificar la normal en el punto de incidencia. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la ley de la reflexión. Esto es, que el ángulo que forma el rayo incidente respecto al normal, ¿cierto? Tiene que ser igual al ángulo reflejado respecto al normal del rayo reflejado, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, el mismo análisis que yo hice,
en el caso del espejo cóncavo. Ahora, primero, tenemos un objeto puntual, como siempre hacemos, ¿ya? Entonces, imaginemos un rayo que choca, pongamos, me quedo medio choco, choca ahí, supongamos, ¿ya? Acuérdense que los rayos tienen, ya. Ese que está ahí es el punto de incidencia. Para saber, obviamente ya, sé que rebota, pero ¿hacia dónde rebota? ¿Rebota para allá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para dónde? No lo sé. Para eso, tengo que identificar la normal, ¿ya? Acuérdense que en el caso del espejo cóncavo, ¿cierto? Que era así, el centro lo suponíamos por acá y por lo tanto la normal estaba así, y entonces ahí nosotros teníamos el ángulo de incidencia. Pero ahora resulta que el centro de curvatura está acá. Pero eso no me impide aplicar la misma lógica. Recuerden que la normal es la línea que une el centro de curvatura con el punto de incidencia. Por lo tanto, yo puedo dibujar la normal así. Esta sería la normal. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, es lo mismo que hacíamos antes. ¿Sí? Solo que ahora el centro de curvatura está al otro lado, pero es la misma lógica, ¿no? Y ahora entonces uno dice, bueno, ¿quién es el ángulo incidente? Bueno, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, o sea, este. Eso. Y por lo tanto, para que se cumpla la ley de la reflexión, que se tiene que cumplir sí o sí, entonces el rayo tiene que rebotar de tal manera que los ángulos reflejados sean igual al incidente, o sea, una cosa más o menos así. ¿Sí? Para que se cumpla. Para que se cumpla. ¿Ya? Ya. O sea, puedo hacerlo también. La pregunta es, ¿dónde se forma? Siempre la pregunta es la misma, ¿dónde se forma la imagen? Es siempre la pregunta del millón. Eso es lo que a mí me interesa saber, ¿dónde está la imagen? Y si usted recuerda, cómo nosotros encontrábamos la imagen en el caso de los espejos cóncavos, era donde se cortan los rayos. ¿Qué rayos? Cualquiera de los dos rayos. Mínimo dos, ¿cierto? Habíamos dicho eso. Basta con que yo vea dónde se cortan dos rayos, de los muchos que salen desde aquí, para ver dónde se corta la imagen, ¿sí? Para ver dónde se cortan, y ahí está la imagen. Así que ya conozco uno, conozco ese. Me falta otro. Y el que siempre usábamos, que es el más fácil de todo, el rayo que va justo dirigido hacia el vértice, acuérdense que este es el vértice. Este rayo siempre, como al igual que en el caso de los espejos cóncavos, aquí también va a ocurrir, rebota sobre sí mismo. ¿Ya? Este rayo, ¡pum!, se devuelve. Y se devuelve y se va para el infinito. Y este, por su parte, este llamémosle rayo 1, este llamémosle rayo 2, voy a ponerle un nombre. El rayo 1 rebota, satisfaciendo esta ley, y se va para el infinito allá. El rayo 2 rebota, ¿cierto?, sobre sí mismo, y se va para allá. Entonces, usted se da cuenta de que no hay ninguna posibilidad que los rayos 1 y 2 se corten. Ninguna, porque divergen, ¿sí? En el caso del espejo cóncavo, si usted recuerda, como el centro estaba acá, más o menos, la normal estaba así, y por lo tanto el rayo 1 se iba para acá. Y se topaba con este rayo, y aquí se formaba la imagen, P', ¿cierto? Pero ahora no ocurre tal. Entonces la pregunta es, ¿se forma o no se forma imagen? Uno tendería a pensar que no se forma, porque, insisto, si los rayos no se cortan, ¿cómo entonces vamos a tener una imagen? Bueno, la respuesta es que sí se forma una imagen, pero una imagen virtual, vale decir, una imagen que está al otro lado del espejo. Si ustedes recuerdan, yo les hablé de imágenes virtuales cuando
estudiamos espejos planos, ¿cierto? Yo veía mi imagen de mí mismo en el espejo plano, pero la imagen en realidad no existía, sino que era una sensación mía de que mi imagen estaba al otro lado del espejo, ¿sí? Esa es una imagen virtual. Entonces, en este caso, vamos a probar que también se forma una imagen aquí virtual. ¿Sí? En el caso anterior, del espejo cóncavo, la imagen se formaba aquí, del mismo lado donde está el objeto. En ese caso es una imagen real. ¿Sí? Una imagen real. Bueno, ¿cómo se forman las imágenes virtuales? Si usted recuerda, nosotros ya vimos esto en el caso del espejo plano. ¿Cuál es el truco? Prolongar imaginariamente los rayos reflejados hacia atrás, ¿ya? En la zona fantasma que yo le llamo. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Usted toma el primer rayo, ya sabe, se va para allá, y lo que tú haces es prolongar imaginariamente ese rayo, lo voy a hacer con otro color, tachado, siempre tachado, ¿ya? Prolongar ese rayo hacia el otro lado del espejo, siguiendo la línea del rayo reflejado, no del incidente, del reflejado. ¿Bien? Ya, entonces este sería el 1, este sería el 1 fantasma. ¿Sí? Este sería el 1 fantasma. Es una prolongación imaginaria, ¿ya? O sea, insisto, el radio 1 en realidad se fue para allá. No le importa nada. El 1 se fue. Lo que uno hace es una prolongación imaginaria. ¿Bien? ¿Qué pasa con el 2? Bueno, el 2, como sabemos, incidió en el vértice, se reflejó sobre sí mismo, por lo tanto, la dirección del rayo reflejado es el mismo eje óptico en este caso. Por lo tanto, sería, tachamos para acordarnos de qué es eso, ¿sí? Y aquí entonces estos rayos prolongados se cortan y forman una imagen virtual. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Ya. Pregunta. Ya está claro que el R es negativo porque el centro de curvatura está de este lado, ¿ya? Que no está en el lado de los rayos salientes. Pregunta. ¿Qué signo tiene que tener la distancia imagen? Aquí. Bueno, dibujémoslo primero. La imagen está ahí. La distancia imagen se define como la distancia que hay desde el vértice a la imagen. O sea, en este caso, S' es esto. Acuérdense, del vértice hay una línea imaginaria aquí y esto. ¿Cuál es el signo de S'? A ver qué me dice. Recordemos primero cuándo S' es positivo, ¿ya? Convenio de signos. S' es positivo cuando el objeto, perdón, la imagen, acuérdense que el S' siempre con la imagen y el S con el objeto. El S' es positivo cuando la imagen está del mismo lado que los rayos salientes, ¿ya? Así que primero tenemos que saber cuál es el lado de los rayos salientes. Ya sabemos. Este es el lado de los rayos entrantes y también es el lado de los rayos salientes, porque es un espejo, rebota. Por lo tanto, el lado de los rayos salientes es el lado izquierdo. ¿La imagen dónde está? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Está en el lado derecho, ¿ya? La imagen no está, por lo tanto, en el lado de los rayos salientes. Y por lo tanto, el S' aquí es negativo, ¿sí? Y esto significa, en este caso, que la imagen, como vemos aquí, es virtual, ¿sí? Cuando tú te topas con un S' negativo, te topas con una imagen virtual, en este caso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Duda hasta acá, antes de continuar?
Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto acá? Fíjense ustedes que todos los argumentos que yo he usado hasta ahora son los mismos argumentos que usé para los espejos cóncavos, ¿sí? Usé la normal, saliendo desde el centro de curvatura, usé que la imagen se forma, en este caso, con las prolongaciones de los rayos, pero de los rayos reflejados, ¿cierto? Entonces, es como la misma lógica, ¿ya? Pero con los rayos prolongados y con el R negativo, ¿ya? Tú puedes probar, no es para nada difícil, tú puedes hacer el mismo trabajo que hicimos para los espejos cóncavos, vale decir, usar los rayos paraxiales aquí, ¿cierto? Con un alfa chico, hacer todo el análisis que hicimos, y vas a llegar a la misma expresión. La misma expresión. La misma expresión. Y de hecho, cuando haces lo mismo para M, que por definición es esto, llegas también a lo mismo, ¿ya? O sea, se obtiene exactamente las mismas relaciones geométricas, salvo aquí, insisto, que como se trata de un espejo convexo, el radio de curvatura tiene que ser negativo. Pero esto se lo tienes que poner a mano, tú, ¿ya? Eso no lo sabe la ecuación. Eso tiene que ser a mano, ¿ya? Tiene que ser a mano. Ahora vamos a ver un ejemplo donde se tiene que poner a mano, ¿bien? Pero lo importante es que tú tienes que memorizar solamente estas dos, las mismas que antes. No hay nada distinto. Lo único distinto acá es esto, ¿cierto? Y, como vamos a ver, esto va a implicar esto. ¿Sí? Va a implicar esto. Lo va a implicar. No es que tengas que decirlo, lo va a implicar. La ecuación misma te lo va a dar solito. ¿Sí? O sea, en el fondo solamente tú tienes que, cuando tengas un espejo convexo, procurar de colocar esto a mano. ¿Bien? Y la ecuación va a hablar por sí sola, ¿no? Entonces ahora, en un ratito vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿ya? Mientras tanto, vamos a hacer un paralelo, ¿cierto?, que me interesa a mí, entre los espejos cóncavos y los convexos, ¿ya? Para cimentar el camino para la siguiente clase, que ya es formación de imágenes con los rayos principales, ¿ya? ¿Bien? Y ya de ahí podemos formar cualquier imagen de cualquier espejo. Ya, entonces, primero vamos a hacer una especie de, como ya les decía, de paralelo, ¿no? Primero, vamos a hacer aquí, vamos a dividir la pizarra en dos partes. Ahí vamos a tener espejos cóncavos y esta otra mitad va a ser espejos convexos. Ya. Lo que quiero ir viendo es los paralelos, ¿ya? Primero, como hemos visto, en ambos casos tenemos la misma ecuación. ¿Ya? Voy a escribirla acá por la misma. ¿Ya? Ahora, dentro de cada uno de estos espejos tenemos dos casos que son emblemáticos. Primero, el caso cuando S es infinito, esto lo vimos en la clase pasada, y el caso cuando S' es infinito. ¿Ya? Vamos a hacer aquí eso. S igual infinito, S' igual infinito. ¿Ya? Entonces, quiero ver estos dos casos límites, que en el caso del cóncavo ya los vi, lo voy a repetir aquí, porque me interesa hacer un símil, ¿cierto?, con sus homólogos en el caso de los espejos convexos, ¿sí?
Entonces, ¿qué habíamos visto? Centrémonos en lo cóncavo. Aquí está nuestro eje, digamos, óptico. Aquí está el espejo cóncavo. Habíamos dicho que cuando S es igual a infinito, ¿qué significa? Acuérdense que S es la distancia objeto. Significa que el objeto está a una distancia infinita del vértice. O sea, el objeto está muy, 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 muy lejos. Como el Sol, por ejemplo, de nosotros. Y eso significa que los rayos que llegan al espejo llegan prácticamente paralelos al eje óptico, ¿ya? Así como los rayos del Sol llegan a la Tierra más o menos prácticamente paralelos a la Tierra. ¿Okay? Entonces, en este caso, los rayos llegan al espejo prácticamente paralelos al eje óptico, ¿ya? ¿Y qué nos dice la ecuación? Ya lo habíamos visto. Si S es infinito, significa que 1 partido por S, 1 partido por infinito es 0, y por lo tanto el S', usted despeja fácilmente ahí, nos da R medios. O sea, F. El R medio parece que es el foco, la distancia focal. Entonces, ¿qué significa esto? El S', si es que los rayos son paralelos al eje óptico de un objeto que está en el infinito, si S' es la distancia donde se forma la imagen. Vale decir, la distancia donde se cortan los rayos reflejados. Y la ecuación me dice que los rayos reflejados se cortan en R medios o F. O sea, que los rayos reflejados tienen que pasar por F porque así se cortan. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Todo rayo paralelo al eje óptico termina necesariamente al reflejarse pasando por el foco. ¿Ya? Eso lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué pasaba cuando la imagen, cuando la distancia imagen es infinita? ¿Qué significa que la distancia imagen sea infinita? Significa que la imagen se corta. Acuérdense que la imagen se forma cuando los rayos reflejados se cortan, ¿sí? Y entonces si la imagen, vale decir, si los rayos, donde se cortan los rayos reflejados, es el infinito, significa que los rayos reflejados prácticamente no se cortan, ¿ya? ¿Y qué ocurre acá? Si yo le digo a la ecuación que S' es infinito, esto es 0, y la ecuación me dice que S es R medios, o sea F, de nuevo. ¿Pero qué significa? Fíjense que ahora es al revés. Si la imagen está en el infinito, significa que el objeto, la distancia objeto, está en F. Por lo tanto, esto significa que aquí en F, en la mitad del radio de curvatura, aquí estará el centro de curvatura, si los rayos salen de aquí, porque desde aquí está la imagen, ¿cierto? Un rayo cualquiera que sale de acá, tendrá que reflejarse de tal manera que se corte en el infinito con los demás rayos. Y eso, la única forma de que eso ocurra es que se refleje paralelo al eje óptico. ¿Sí? Cualquier rayo que emana desde el foco tiene que reflejarse paralelo. ¿Por qué? Porque estos rayos son paralelos, o prácticamente paralelos, nunca se van a cortar. O, a la manera euclidiana, se van a cortar en el infinito. ¿Sí? Si es que se cortan ya en el infinito. O sea, prácticamente eso es decir que no se cortan, ¿de acuerdo? Es decir que no se cortan. Prácticamente no se cortan. Entonces, cualquier rayo que emana desde el foco necesariamente termina reflejándose de manera paralela al eje óptico. ¿Te fijas que es como lo contrario de lo de arriba? ¿No? Si tú te fijas, en lo opuesto, cualquier rayo que viene paralelo al eje óptico, estoy en el caso de arriba, se refleja pasando por el foco. Y al otro lado, cualquier rayo que sale desde el foco, note que en cualquier dirección, ¿ya? Necesariamente se refleja paralelo al eje óptico, es lo opuesto. ¿Ya? Ya.
Esto es con respecto al cóncavo. ¿Qué pasa con los convexos? ¿Cuáles son sus símiles? ¿Ya? Bueno, aquí, si usted se fija, como la ecuación es la misma, entonces esto también va a implicar lo mismo que antes. O sea, que S' es F. Pero ¿cómo es ahora en el caso? ¿Cómo sería ahora? A ver, tratemos de pensar. Aquí está nuestro espejo convexo, aquí está nuestro punto P. ¿Cómo será eso ahora? La imagen, el objeto está en el infinito, vale decir, los rayos vienen paralelos, ¿cierto? Y lo mismo. Pero ahora resulta que en el caso anterior, fíjese que en el caso anterior el foco está de este lado. Por lo tanto, si la imagen está en el infinito, lo mismo va a ocurrir acá. Viene un paralelo al eje óptico, como ya vimos, si el objeto está en el infinito, digo, pero ahora se tiene que reflejar, ¿cierto? De tal manera que pase por el foco. Pero ahora el foco no está a este lado, el foco está a este lado. Porque aquí, acuérdense que aquí está el centro de curvatura, pues el foco estará por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora, en el caso anterior, el rayo rebotaba y pasaba por el foco. Pero ahora el rayo también rebota, pero rebota de tal manera que su prolongación pasa por el foco. Por el foco al otro lado. ¿Sí? Es distinto, pero sigue la misma lógica. ¿De acuerdo? Y cualquier rayo, entonces, que venga paralelo al eje óptico, vale decir que el objeto está en el infinito, tiene que rebotar de tal manera, ¿cierto? Fíjense que los rayos divergen aquí, pero su prolongación se corta en el llamado, este foco tiene un nombre, ¿eh? Se llama foco virtual. Virtual. Es un foco virtual. ¿Bueno? Entonces es la misma lógica, pero aquí, insisto, rayos convergen, por eso que a veces a los espejos cóncavos se llama espejo convergente y a los espejos convexos se llama divergente, porque los rayos divergen, pero sus prolongaciones son las que obedecen la regla. ¿Bien? Ya. ¿Y qué pasa ahora con el segundo caso? Este está bueno. Este es el más intrincado de todo. ¿Qué pasa cuando la imagen se forma en el infinito? Bueno, de nuevo, como la ecuación es la misma, esto implica que el S es F. ¿Y dónde está el F? Ok, está, perdón, el S es F, bien. Y el F está acá, igual que arriba. Pero entonces el objeto está en F. A ver, piensen un poquito, a ver. ¿Qué pasará aquí? ¿Cómo sería este caso? Sería como lo contrario a lo de arriba, ¿no? Al igual que este era lo contrario a este tiene que ser lo contrario a este. ¿Y qué es este? El rayo que viene paralelo al eje óptico rebota tal que su prolongación pasa por F. Entonces acá tendrá que ser, lo voy a hacer con otro color, acá tendrá que ser al revés, o sea, un rayo que pretende o va en dirección al foco virtual, ¿cierto? Se reflejará paralelo al eje óptico. ¿Sí? Cualquier rayo que viene en dirección al foco virtual, fíjese que el rayo rebota. Pero si este rayo no rebotara, si yo lo prolongo, tiene la intención de pasar por el foco, pero no puede, porque es un espejo. Pero si ese fuera su dirección, entonces rebotaría, ¿cierto? Paralelo al eje óptico, digamos, formando la imagen en el infinito. ¿Sí? Porque los rayos, insisto, los rayos que rebotan paralelo forman una imagen en el infinito, ese es el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, los rayos parecen provenir de F.
¿ya? Parecen provenir de F. Pero no, lo que está ocurriendo en realidad es esto. Pero lo que a mí me importa destacar es que se sigue siempre la misma lógica, ¿sí? Si tú te fijas, como las ecuaciones son las mismas, entonces tú tienes que tener la lógica en tu mente. Cualquier rayo que viene paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Y eso es válido tanto para los cóncavos para los convexos. En el caso de los convexos pasa por el foco real, y en el caso de los cóncavos pasa por el foco virtual, pero sigue la misma lógica. Cuando la imagen se forma en el infinito, entonces los rayos que vienen o pasan por el foco, fíjate que aquí emanan del foco y aquí pretenden ir al foco, pero es físicamente lo mismo, ¿ya? Se reflejan pasando por el eje óptico, paralelo al eje óptico. ¿Sí? Entonces la misma lógica tienes que tenerla clara, ¿no? Vale. Terminemos con un ejercicio. Mientras tanto, ¿dudas? ¿No? Bien. Voy a terminar con un ejercicio para echar números ahí, ¿ya? Ustedes vayan viendo cómo funciona. Tampoco es tan difícil si tienen clara la teoría. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que está, bueno, en el libro. Quiero hacer todo el ejercicio que está en el libro resuelto y después podemos hacer ejercicios de otro tipo, incluso de pruebas pasadas, qué sé yo. ¿Ya? Pero primero quiero aclarar lo que está en el libro. ¿Bien? Este es el famoso ejemplo de Santa Claus, ¿cierto? Que él se mira a sí mismo en un adorno de Navidad, ¿cierto? No sé cómo le llaman aquí, pero allá en el sur le llaman chiche o algo así, que son estas pelotitas como plateadas, ¿cierto? Que uno le pone al árbol de Navidad, ¿cierto? Entonces, si tú lo miras la mitad de esa pelotita, es prácticamente un espejo convexo. Bueno, depende de dónde la mires. Si la miras desde acá es cóncavo, si la miras desde acá es convexo. Entonces, primero hay que decir de dónde la estás mirando. Entonces, aquí está nuestro eje óptico, ¿cierto? Le voy a leer el enunciado. Bueno, dice que Santa Claus quiere, digamos, mirar si no quedó con hollín, ya que se mete por la chimenea, ¿cierto? Y le deja los regalos a los niños. Entonces él se mira para ver si no tiene hollín. Y este señor se ubica, según dice el ejercicio, de la distancia objeto, ¿cierto? Son 0,750 metros. ¿Ya? Él se ubica a esa distancia del chiche, ¿ya? De la pelotita adorno, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá estará el vértice, ¿cierto? Entonces el viejo pascuero está a esta distancia. Llamémosle, bueno, ahí, supongamos que está, sí, ahí. Entonces, esta sería la distancia objeto. Acuérdese, el vértice siempre hay una línea imaginaria aquí, ¿cierto? Usted tiene que tomar esta distancia. Esta línea va a representar el viejo pascuero, ¿ya? Y dice que este viejo pascuero tiene una altura, o sea, esta distancia ahí, ¿cierto? Que sería la altura del objeto, tiene una altura de 1,6 metros. ¿Ya? No es tan alto, ¿ya? Y nos dan el diámetro de la pelotita, el diámetro de la pelotita. Así, nosotros completamos la pelotita aquí, ¿cierto? Nos dan el diámetro, y ese diámetro es 7,2 centímetros. 7,2 centímetros. Ojo, ¿ya? Entonces, nos preguntan dónde está, obviamente, la pregunta del millón, dónde está la imagen,
¿cierto? Y obviamente si la imagen es derecha o invertida, ¿ya? Entonces, para eso obviamente necesitamos conocer el M. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos aquí el adorno, el chiche, tenemos el viejo pascuero, que tiene esta altura, que es un objeto, ubicado a esta distancia conocida, ¿cierto? Distancia conocida, ¿ya? Y tenemos que encontrar la imagen, ¿ya? Entonces, este es un problema de un espejo convexo. Entonces, la ecuación es la misma. ¿Ya? Es la misma. Ahora, solamente por tratarse de un espejo convexo, tú ya tienes que decir que el radio de curvatura es negativo. Solamente porque es convexo, solo por eso. No tienes que probarlo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un espejo. Voy a colocar espejo entre comillas acá, porque en realidad este adorno no es un espejo tan perfecto, pero se puede usar como espejo. ¿Sí? Para esta Navidad puedes ver tu árbol de Navidad, puedes ver si te refleja a ti mismo y puedes comprobar si la imagen se va a ver como dice esta ecuación. ¿Ya? Convexo. ¿Ya? Ya. La pregunta que también tienes que hacerte aquí, fíjate que nos están preguntando ese prima. ¿Sí? Entonces, ese prima, su valor y su signo, va a salir al despejar esta ecuación. Pero entonces tengo que tener claro qué signo tiene R. Ya sé, tiene signo negativo porque es un espejo convexo. ¿Pero qué signo debe tener S? Puede ser convenio de signo. El S es positiva cuando el objeto está del mismo lado que los rayos entrantes. El objeto es el viejo pascuero, que es esta línea, ¿cierto? Y ahora, ¿quién es el lado de los rayos entrantes? Bueno, obviamente el lado izquierdo, desde aquí entran los rayos. Y los rayos van a rebotar, por lo tanto, el lado izquierdo es el lado de los rayos entrantes y salientes. ¿Sí? Así que el S tiene que ser positivo. Y ahora estoy listo. Ahora, con esto claro, y no antes, yo aplico la ecuación. Fíjense que como yo tengo que imponer, acuérdense que esta ecuación no sabe si estás trabajando con un espejo cóncavo o convexo, eso se lo tienes que decir tú. ¿Cómo se lo dices? Poniendo esto. Por lo tanto, yo lo pongo a mano aquí, ¿ya? Y aquí lo recalco, ¿eh? Menos 2 partido por el radio. El radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? Y el diámetro son 7,2. O sea que eso te da 3,6, ¿no? 3,6. ¿Sí? La mitad de 7,2 son 3,6. Por lo tanto, 3,6. Fíjese aquí, le voy a colocar este signo, esto a mano, ¿sí? ¿De acuerdo? A mano. ¿Ya? Lo voy a recalcar aquí porque lo puse a mano. 1 partido por S. El S es esto. ¿Sí? Fíjense que el 3,6, ¿en qué unidad estoy trabajando? La idea es que tenga que tener todas las mismas unidades, ¿no? Entonces, el 3,6 está en centímetros. ¿Sí? Porque es la mitad del diámetro, 7,2 centímetros. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es trabajar esto en centímetros. Pero acuérdense que estos son 75 centímetros, ¿no? 1 metro trae 100 centímetros, así que multiplico por 100, y van a 75 centímetros. Así que el S, 1 partido por 75. Positivo. ¿Sí? Más 1 partido por S'. El S' le coloco máxima, ¿ya? ¿Por qué? Porque el signo que va a tener
me va a salir solito cuando despeje. ¿Ya? El S' no sé qué signo va a tener. Yo espero que tiene que ser negativo, pero no lo sé, lo tiene que decir la ecuación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, entonces tú aquí despejas. Despejemos aquí. Menos 2 partido por 3,6. Este pasa con menos para allá. 0 por 75. Yo hice este cálculo y usted puede comprobarlo para no perder más tiempo. Usted lo comprueba, a mí me da esto. Obviamente da negativo. 0,76. Ojo, centímetros. ¿Ya? Ahí al final le pongo la unidad, al final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, lo prometido, la distancia S' te dio negativa. ¿Ya? Como tenía que ser, lo esperábamos, era un espejo convexo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la imagen? ¿Ya? ¿Dónde está la imagen? Como la S' es negativa, significa que la imagen no está en el lado de los rayos salientes. Como este es el lado de los rayos salientes, por lo tanto la imagen tiene que estar en el lado derecho, sí o sí. ¿Sí? Y está a 1,76 centímetros desde el vértice. Por lo tanto, este es el vértice, está, no sé, supongamos que esté ahí. Este serían 1,76. ¿Sí? Ahora, veamos cuántos da el M. El M es menos S' partido por S. O sea, menos, este menos viene de la fábrica, y aquí hay otro menos. Dividido por S, que son, bueno, centímetros, y aquí el S tiene que estar en centímetros, 75. Eso, tú lo calculas, yo lo calculé aquí. ¿Sí? Eso da más 0,023. Usted lo comprueba, menos con menos te da más, ojo. ¿Ya? Entonces, dos cosas. El M es positivo, por lo tanto, la imagen de Santa Claus, supongamos que Santa Claus en una flecha que está la cabeza y los pies, ¿cierto? La imagen tiene que ser también derecha, pero es menor que 1. Por lo tanto, es disminuida. Entonces, es una imagen que también apunta para arriba, pero más chiquitita, disminuida. ¿Sí? Ahí nos da toda la información que tenemos. ¿Bien? Y, de hecho, también podemos calcular la altura de la imagen, ¿no? Porque yo sé que el M también es I' partido por I. Y eso nos dio 0,023. Ojo, esto no tiene unidades, es adimensional. Por lo tanto, el I' es 0,023 por el I. El I, ¿qué es lo que es? La altura de la imagen. Perdón, la altura del objeto. Y la altura del objeto es la altura de Santa Claus, que nos lo dieron, con 1,6 metros. Y de nuevo, esto no tiene unidades, así que puedo expresar esto en metros. Esto me da a mí, esto me da 3,8 centímetros. Esto lo compruebo. 3,8 centímetros. ¿Ya? O sea, fíjate, una persona que mide 1,6 metros, una persona no tan alta, pero tampoco tan baja, una persona así, ¿ya? 1,6 metros, se pone a 75 centímetros de ese adorno y él va a ver su imagen de partida virtual al otro lado, así como si fuera un espejo plano, pero la imagen, fíjate que se va a ver derecha, eso es lo importante, o sea, tú te vas a ver también derecho, no te va a ver invertido. Pero la imagen de esa persona va a medir la altura, va a medir 3,8 centímetros. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque si yo tengo un espejo que es capaz de formar imágenes derechas y achicadas, significa que el campo visual que yo puedo ver a través de ese espejo es mayor.
es mayor, ¿ya? Pagando el precio de que las imágenes se ven más chicas. Y esa es la razón por la cual los espejos convexos, se usan en las tiendas, ¿ya? No sé si tú has visto en las tiendas, los chinos, ¿cierto? Las grandes tiendas incluso tienen unos espejos cóncavos grandes en la esquina para que las personas puedan detectar a los ladrones. ¿Por qué? Porque al estar en una esquina, por ejemplo, supongamos que en esa esquina tengo un espejo cóncavo, a través de ese espejo yo voy a ver más campo visual, pero achicando los objetos, pero los voy a ver derechos, ¿ya? Entonces, tengo mucho campo visual, puedo ver a las personas que pueden estar robando, ¿cierto? Y también, por supuesto, en los espejos de las motos, ¿ya? Y en los espejos de los autos. Por eso que en los espejos de los autos dice ahí, los objetos vistos en este espejo pueden no reflejar la realidad. Eso significa que las imágenes, si bien están derechas, pero están achicadas, ¿no? Son imágenes virtuales. Entonces, por esa razón se utilizan espejos cóncavos no planos en los autos, porque tú puedes, lo que te interesa es ver las imágenes derechas, no te interesa ver los autos que están detrás tuyo, que estén invertidos, la idea es que estén derechos. Pueden estar más chicos, ok, pero lo importante es que tú tienes más campo visual, tienes el máximo campo visual posible. Si colocaras un espejo plano, verías el auto que está inmediatamente frente al espejo y no verías uno que está, por ejemplo, más allá, ¿sí? Entonces, esa es la razón, ¿cierto?, de por qué se usan espejos convexos, que parecen ser que son más útiles en la vida diaria que uno cóncavo, en este caso. Bien, alumnos, dudas. Aquí terminamos. Seguimos mañana, creo que tenemos clase. ¿Dudas, alumnos? ¿No? Ok. Entonces, lo dejo hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. No sé cómo les fue con la... No sé si me entregaron, no he visto que algunos lo actualizaron nomás la tarea. Ya. Por favor, si tienen dudas me avisan, traten de hacerlo ustedes solos. Bueno, el tiempo ya se acabó, creo que era hasta el día... Creo que era hasta el día hasta las 12 de la noche. No recuerdo. Bueno, traten de hacerlo y vayan estudiando. Ya tenemos varias materias juntas. Bueno, eso nomás. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien.